y buenas tardes con todo el público que se ha hecho presente el día de hoy. El tema a tratar es un tema bastante importante, bastante interesante. Ya no es la primera vez que lo vamos a tocar, son varias oportunidades en las que hemos hablado un poco de cáncer de pulmón. Y pues, obviamente, tema de amplia importancia, no solamente por el aspecto de la repercusión en en la sobrevida de nuestros pacientes y la pobre sobrevida que tienen realmente nuestros pacientes con cáncer de pulmón, sino la repercusión económica que genera no solamente a la familia, sino al país entero, y las conductas preventivas en esta patología no es tan mortal. Que dígase de paso lo más mortal dentro de todas las patologías oncológicas. Hoy nos toca tocar el tema de manejo de cáncer de pulmón en estadio clínico temprano. Sería un sueño pues tener a todos nuestros pacientes en estadio clínico temprano. Digamos que más del 90% son estadio clínico 3 y dentro de 3 y 4, y dentro de estos predomina el 4. O sea, la mayor parte de nuestros pacientes no están en estadio clínico temprano, están en estadio clínico avanzado. ¿Qué tenemos que decir? Un pequeño resumen respecto a lo que es cáncer de pulmón. Ya muchos de ustedes conocerán, ya les mencioné, es la patología oncológica que causa mayor cantidad de muertes en el mundo. Actualmente está en 1.6, 1.7 millones de muertes por año a nivel mundial. La principal causa de muerte en los países como Estados Unidos y muchos países de Europa también. Tan mortal que lo compararon con mama, con páncreas y con colon. Cáncer de pulmón es más mortal que los tres juntos, según un estudio realizado en los Estados Unidos por los años 2020. Entonces, si tenemos casos nuevos y muertes, comparativamente, vemos que la mortalidad es la más alta en esta tabla, la podemos ver en la derecha, la que está en celeste o en azul claro, una mortalidad elevada en comparación al resto de patologías, y su incidencia es también importante, solamente un poquito por debajo de lo que es cáncer de mama. Estamos hablando de una data mundial, no data de nuestro país. En nuestro país tenemos otra estadística, pero en el mundo tiene una incidencia bastante importante, y su mortalidad obviamente también. A nivel de muertes en general, no solamente por cáncer, ocupa el séptimo lugar. Hombres y mujeres, prácticamente similar ya desde los años 60, 70 en adelante. La mujer, tan igual que el varón, fuma. Entonces la mortalidad, la incidencia y la mortalidad del cáncer de pulmón es similar en ambos sexos prácticamente. Esto es la mortalidad en lo que es varones. Cómo ha ido evolucionando el cáncer de pulmón desde los años 30 hasta la actualidad. En los años 30, cuando las industrias tabacaleras empezaron a trabajar a gran escala, ya con fábricas, con máquinas, porque antes lo hacían manual, el cigarro por eso no se expandía, el tabaquismo incrementó y hacia los años 80 y 90 alcanzó su pico máximo. Luego este descenso, pequeño descenso, digamos, es porque se instauraron culturas políticas, mejor dicho, de control del tabaco, en donde pues se les empezaron a colocar restricciones a las empresas tabacaleras, teniendo que hacer pagos y también teniendo que cambiar algunas políticas, digamos, de venta, de publicidad engañosa, como fin de erradicar o disminuir el consumo del tabaco. Entonces la muerte también bajó a medida que descendió un poco el tabaquismo. En mujeres, hacia los años 80, se incrementa, 70-80 se incrementa, y hacia los años, hasta en la actualidad, pues la meseta es similar a la del varón, porque fuman tan igual. Incluso en algunas series la mujer fuma un poco más que el varón. Esta tabla nos sirve para comparar cómo es la incidencia, cómo es la mortalidad. Esto es año 2020, fuente Globocam, se mantiene prácticamente igual actualmente. La incidencia, la mortalidad en cáncer de pulmón es lo mismo. Quiere decir que casi este pequeño espacio, que digamos que pacientes que sobreviven a los 5 años, que están en línea azul, es una pequeña cantidad. Quiere decir que el 90% de pacientes a los 5 años aproximadamente fallecen. ¿Por qué? Porque se diagnostica el cáncer de pulmón en estadio avanzado. No hay método de screening en nuestro país, no hay método de screening en muchos de los países pues, de Sudamérica, incluso del mundo, porque de repente o no de repente, porque no existe una adecuada clasificación de los riesgos en la población para poder decir ese paciente se amerita un método de screening y ese paciente no. En el cáncer de pulmón es diferente al cáncer de mama, al cáncer de próstata, cuello uterino, en donde sí hay un screening bien establecido en cada país. En nuestra realidad, en cáncer de pulmón no. En cáncer de pulmón tenemos que clasificar por riesgos, si no, costo-beneficio, falsos positivos,
y someter a pacientes a intervenciones innecesarias puede ser no costo-beneficio prudente, porque se cometen bastantes errores. Hay bastantes pacientes que pueden presentar una lesión que no necesariamente es una lesión neoplásica y puede ser un falso positivo. Entonces, hay que clasificar por riesgos los pacientes con cáncer de pulmón para someterlos a prueba de screening. Bien, esto es lo que es en América Latina. En América del Sur, ya la incidencia y la mortalidad muy similar, ¿no? En cáncer de pulmón, igual, casi que está anteriormente, pero el cáncer que predomina, próstata, mama, colon recto, cuello uterino, ¿no? Cáncer de pulmón viene por el quinto lugar, más o menos. Perú es uno de los países que menos fuma en Sudamérica, digamos que es el que menos fuma, el que más fuma es Uruguay, y los que le siguen ahí en orden. Por eso es que nosotros no somos un país, pues, con una política de screening, despistaje de cáncer de pulmón. No realizamos tomografía de dosis baja a los pacientes, quiere decir que los pacientes no acuden a un hospital para hacerse una tomografía de dosis baja para despistaje de cáncer de pulmón, sino como por ejemplo para un cáncer de mama, un screening, se hace su mamografía, su ecografía y descartan lesiones. En cáncer de pulmón no, como les dije anteriormente, aquí se tendría que clasificar. La mortalidad, muy similar, la mortalidad si el tabaquismo es menor, la mortalidad también es menor, casi igual a la tabla anterior. Existen otros factores de riesgo en nuestra realidad peruana. ¿Cuál es el humo de leña, el más importante? Tenemos una población andina que sigue cocinando con cocina de leña, con briqueta y no tiene cocinas mejoradas aún. Por lo tanto, nuestra incidencia de cáncer de pulmón más está relacionada en nuestra población andina con el humo de leña que con el tabaco. Eso es lo que es ya, digamos, ya en el Perú, dentro propiamente dicho. ¿Cuál es la incidencia en Lima y Callao? Ahí la ven, muy por debajo de otros tipos de cánceres más frecuentes. En el norte, similar a lo que hemos visto en Lima y Callao. Para mencionar nada más cuáles son los factores de riesgo, el tabaquismo es el más importante, luego existen otros. Hay patologías inflamatorias como el EPOC, la fibrosis, desórdenes inmunológicos, la tuberculosis y enfermedades ocupacionales o problemas ocupacionales, pacientes o gente que trabaja con cemento, o en fábrica de calaminas, en fábrica de carbón, empresas o minas de carbón, o minas en general, impuestos al radón, al asbesto, sílice, cadmio, cromo, etcétera. Por eso, cuando uno hace una anamnesis o una interrogación a un paciente con sospecha de cáncer de pulmón, no solamente tengo que preguntarle si fuma o no, sino tengo que preguntarle cuál es su ocupación, a qué estado expuesto la mayor parte de su vida. Y por ahí vamos a encontrar que alguno de estos problemas tienen, ¿no? O ha sido albañil, por ejemplo, trabajó con cemento, o el profesor de estos de antes que utilizaban una tiza y la tiza pues caía todo el polvo y se lo respiraban durante muchos años. Entonces, estos factores de riesgo es necesario indagar siempre. Y ese es el más importante, creo yo, en nuestro país. Ya hay estudios que están corriendo al respecto, el humo de leña, ¿ya? Nuestra población andina lo sigue utilizando mucho. ¿Cómo está el tabaquismo en el mundo? China. China tiene más cáncer de pulmón porque China es el país que más fuma a nivel mundial. 38% de los fumadores están en China. Antes era esto, antes que las décadas de los 90, publicidad engañosa, ¿no? Y ese es un poco de tabaquismo. Felicidad, mar, alegría, ¿no? Luego esto cambió y se instauraron, pues, los comerciales ya con signos de muerte, cáncer, abortos, etcétera, etcétera. Estos son los agentes cancerígenos, algunos de ellos que tienen tabaquismo, más de 70, pero lo más importante es ahí están, niftamina, clorhidina, tireno, bretano, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto estamos ingiriendo las personas que fuman a su organismo y no solamente con riesgo de cáncer de pulmón, sino de otros cánceres como cáncer de esófago, cáncer de mama, cáncer de riñón, cáncer de cavidad oral, etcétera, etcétera. ¿Ya? El cigarrillo y la mortalidad van de la mano. Ya, esa es una tabla nada más que la empresa. Este es el responsable, James Bonsack, de que se produzca el tabaquismo a gran escala en los últimos años. Desde los años 60, ese señor crea la primera máquina para elaborar cigarrillos, mejor dicho, para formar ya los cigarrillos, porque el tabaco antes lo hacían de manera manual, la envoltura y todo lo demás, y se creó las máquinas, como le fue bien, creó otra, y se crearon y se modernizaron y se expandió la empresa tabacalera, gracias a la genial idea, entre comillas, de este personaje. Ya, luego crearon el cigarrillo electrónico, dijeron, bueno, vamos a tratar de erradicar el fumador, al tabaquismo, ¿no? Vamos a crear un cigarrillo que la gente, pues, que es adicta, no tenga cáncer de pulmón, ¿no? Pero que su adicción de alguna manera la controle con esto. Mentira. El cigarrillo electrónico tiene agentes cancerígenos, tiene nitrosaminas, tiene formol, formaldehído, poliplicol, glicerina vegetal. Además de causar cáncer, genera problemas socioeconómicos, genera fibrosis pulmonar y tiene el agente adictivo más importante que tiene
cigarrillo, que es la nicotina. Ya, entonces este tema de cáncer de pulmón es un problema social que no solamente involucra a los médicos, a las enfermeras, al personal de salud, sino a la comunidad y en realidad al país entero y a nuestros gobernantes también. Edad más frecuente, 60 a 70 años de edad. Ya habiendo picos desde los 50 hasta los 80, pero la edad pico máxima es 60 a 70 años, donde se presenta con mayor frecuencia. Antes hacían la radiografía de tórax como un método de screening, luego se dieron cuenta que no era un método de screening adecuado. Ya en los años 80 se hacía radiografía de tórax, pero obviamente en muchos casos se escapaban, y hubo un estudio que es el estudio de la NLST o National Lung Screening Trial, que fue realizada por los años 2013 en Estados Unidos, donde compararon la tomografía y la radiografía de tórax y evidenciaron, claro, que la tomografía en dosis bajas es un método más importante para diagnosticar cáncer de pulmón que la radiografía. Sin embargo, en este estudio pudieron darse cuenta de que no solamente era someter a los pacientes a una tomografía de dosis baja, sino era clasificar por riesgos. Clasificaron por riesgos pacientes que fumaban 30 paquetes al año, entre los 55 a 75 años de edad, pacientes que no habían dejado de fumar hasta a los últimos 15 años, ¿ya? Entonces estos pacientes los sometieron a una tomografía y una radiografía de tórax. Evidenciaron que el poder de diagnosticar de la tomografía se incrementaba en un 20% en la realidad, en relación a la radiografía. Entonces la capacidad diagnóstica de la tomografía es superior, sí. Se disminuyó la mortalidad, sí. Se mejoró el diagnóstico, sí. Sin embargo, durante todo este estudio vieron ciertos problemas en los pacientes que fueron sobrediagnosticados. Quiere decir que pacientes que no tuvieron una lesión o tuvieron una lesión que no necesariamente fue cáncer de pulmón, no necesariamente una secuela o un proceso inflamatorio, ¿no? Pulmonar, fueron sometidos innecesariamente a broncoscopías, a biopsias guiadas por tomografía, a cirugías. Costo-beneficio no convino, evidentemente. Pacientes, algunos de ellos tuvieron complicaciones mayores, 12.000. Entonces tuvieron una serie de problemas en relación a los falsos positivos. Bueno, entonces, riesgo-beneficio, ¿era conveniente hacer tomografía de todos los pacientes? No, riesgo-beneficio no. Sin embargo, sí era conveniente hacerlo en los pacientes que tenían factores de riesgo. En ellos sí. Entonces, para hacer una política de screening en un país, se debe clasificar a los pacientes por riesgos. Entonces, la detección de cáncer de pulmón ha demostrado ser beneficiosa en determinadas personas sanas, pero de alto riesgo. Screening para ellos. Identificar aquello de mayor riesgo es necesario para un programa de detección de alta calidad. Y el riesgo de detección de cáncer afecta a todos, mientras que solo unos pocos se benefician. Ese es el mayor, esto sería lo mejor: dejar de fumar, disminuir la mortalidad en un 90%. Ahora, ya yendo al tema propiamente dicho, ya lo que es cáncer de pulmón, y el tema es, bueno, del manejo de estadio clínico temprano. Sin embargo, yendo ya al punto, hay que hablar un poco sobre lo que es cáncer de pulmón, y eso es una pequeña introducción. Cáncer de pulmón tiene dos grandes grupos histológicos: el cáncer de pulmón de células no pequeñas, que es aproximadamente el 95%, y el de células pequeñas, que es el 5%. Muy ligado el de células pequeñas al fumador. O sea, en células pequeñas es tabaquismo casi el 100%. Un paciente que tiene una biopsia o un cáncer de pulmón de células pequeñas no me puede decir que no es fumador. Tendría que yo poner en tela de juicio. Si es células pequeñas, si el paciente me está engañando que no fuma, lo más probable es que sí sea un fumador. Entonces, dentro de las células no pequeñas, el adenocarcinoma es el más frecuente, luego el carcinoma de células temosas y luego el carcinoma de células grandes. ¿Cómo evoluciona una tomografía? Y esto hemos tenido mucho en la época del COVID. Lesiones en vidrio esmerilado, pequeñitas, los pacientes que se hacían tomografías a diestra y siniestra por el riesgo de COVID, muchas veces encontrábamos así, lesión en vidrio esmerilado. Esto puede ser un inicio de un cáncer de pulmón. Así se comporta o así inicia el patrón bronquioalveolar, anteriormente conocido así, actualmente conocido como patrón lepídico. Por la distribución distal a nivel de los bronquios terminales y los alveolos, generaba un patrón en GGO o bronchial opacity o vidrio esmerilado. Esto obligatoriamente tenemos que poner en seguimiento, ver factores de riesgo bien detallados. El paciente tiene factores de riesgo, tiene esa lesión, seguimiento bien cercano a los 2 o 3 meses máximo, porque el periodo de duplicación de una lesión con cáncer es de 6 meses. Eso puede evolucionar a esto, que es una lesión ya mayor, infiltrativa probablemente, a una tumoración estimulada, patognomónicamente muy sugerente de que sea un cáncer de pulmón. Incluso las guías dicen que cuando tengo esto puede ser un cáncer de pulmón en estadio clínico temprano. Sí, tendría que ver cómo está el mediastino,
tendría que diagnosticar patología mediastinal y quedarme con esto para decir es un cáncer de pulmón en ensayo clínico temprano, probablemente son un 1 o ensayo clínico 2, si el mediastino es negativo, y puedo este paciente sin necesidad de hacer una biopsia previa a la cirugía, someterlo a una intervención quirúrgica, resecar la lesión, mandar a estudio intraoperatorio, si me confirman que es un cáncer de pulmón, voy a continuar la cirugía mediante una lobectomía radical, quiere decir disección, resección de todo un lóbulo pulmonar, si está en el lóbulo superior o lóbulo inferior, derecho o izquierdo, voy a sacar todo el lóbulo y además de esto tengo que hacer la disección de los grupos ganglionares de manera sistemática, siguiendo los principios de la escuela japonesa sistemática, o sea, disección de todos los grupos ganglionares mediastinos, ya porque en la escuela existe otra escuela que la americana que solamente pide un muestreo ganglionar de todos los grupos, de todas las estaciones mediastinales. Entonces, anteriormente, cáncer de pulmón pasaba con que el patólogo nos diga es un adenocarcinoma, hoy en día ya no, desde los años 2018 en adelante, tenemos el concepto de multihistogénesis, ya no solamente nos basta con un diagnóstico anatomopatológico, nos tenemos que basar mucho más en lo que es la inmunistoquímica y las mutaciones genéticas o moleculares, donde vamos a buscar distintas dianas terapéuticas mutadas para poder brindar tratamiento a nuestros pacientes. Y esto más va para estadios avanzados, 3, 4, aunque hoy en día se está utilizando también en cáncer de pulmón en estadio clínico temprano, en pacientes que no son operables, con buenos resultados. Entonces, estos son los genes más conocidos, FGFR, LK, ROS1, BRAF, HER2, MET, RET, KRAS, etcétera. Y hay muchos más que van saliendo, estudios que están en boga hoy en día y que cada vez van evolucionando y van saliendo nuevas drogas. Luego, la inmunistoquímica, todo paciente, sea en ensayo clínico temprano o avanzado, tengo que hacer el paciente estudio de inmunistoquímica, ¿sí? No solamente pueden decir de repente es un adenocarcinoma o un carcinoma de células pequeñas o no pequeñas, tengo que hacer inmunistoquímica para detectar si es un adenocarcinoma. Lo más utilizado es el TTF1, que es muy sensible para adenocarcinoma, sin embargo, no es solamente el adenocarcinoma, también está en la patología tiroidea, puede tener un positivo el TTF1. Más sensible es la anapsina, pero de cajón a todos los pacientes se les hace TTF1, que es para adenocarcinoma. Luego puedo hacerle SK7, ¿no? Si es que es escamoso, siempre tengo que hacer TTF1 o P40 o P63. Con esto ya puedo acercarme a escamoso o adenocarcinoma. PDL1 es para los estudios de inmunoterapia, que es un gen mutado, que nos va a servir como diana terapéutica para el tratamiento con inmunoterapia. Luego el carcinoma de células grandes también tiene sus estudios de inmunohistoquímica, y aquí están, y los de células pequeñas, cromogranina, sinaptofisina. ¿Por qué? Porque es un tipo de histológico estirpe neuroendócrina. Entonces, estos marcadores, cromogranina y sinaptofisina, que son los más utilizados, nos van a dar el diagnóstico por inmunistoquímica de un carcinoma de células pequeñas. Es decir, más o menos la inmunistoquímica son coloraciones que nos van el patólogo va a poder identificar y poder decir si hay una si marca o no marca para determinada mutación, para determinado gen, y con eso pues nos va a orientar mucho con el diagnóstico preciso, ¿no? A los 6 meses le comenté que una lesión puede evolucionar, duplicar cuando es un cáncer y no tenemos que dejar que vaya más allá. La mortalidad se incrementa conforme el estadio aumenta. Si el TNM, cáncer de pulmón, pasa de un T1 a un T2, ya cambió la mortalidad, ya cambió el pronóstico. Entonces, por eso tiene que ser un seguimiento muy cercano, ¿no? Cuando hay factores de riesgo, incluso cuando cuando las lesiones miden más de 8 milímetros, el paciente que tiene criterios, es paciente de alto riesgo, yo tengo que someterlo a una biopsia, sea una biopsia por aspiración, sea una biopsia por broncoscopía, si está cercana o dentro de los bronquios principales, o una videotroscopía, tengo que biopsiar, ¿no? Diagnosticarlo en el estadio más temprano es mucho mejor. Si no tiene factores de riesgo, yo puedo hacer un seguimiento siempre y cuando no sobrepase los 8 milímetros. Ya esos son los criterios de Fleischner, que los pueden también ustedes revisar en la literatura. Ahora, a todo paciente, sea en estadio clínico temprano o avanzado, y sobre todo en estadio clínico temprano, a todos los pacientes realmente los tengo que someter a un procedimiento diagnóstico. Cuando las lesiones miden más de 8 milímetros con factores de riesgo como la más utilizada es la biopsia guiada por tomografía hoy en día, ¿ya? Una de las más utilizadas, ¿por qué? Anteriormente era la broncoscopía, pues anteriormente el predominante tipo histológico era el carcinoma epidermoide, el escamoso, que se aloja pues en la tráquea, en los bronquios principales, derechos, izquierdos, en los bronquios lobales, segmentarios, por ahí donde había células escamosas, por ahí desarrollaba el cáncer de pulmón. Entonces la broncoscopía era el primer método. Luego, ¿por qué cambió? ¿Por qué el adenocarcinoma empezó a ocupar el primer lugar y hoy en día es
el 80% de los cánceres de pulmón es adenocarcinoma, ya está más, porque se instaura el filtro y esa es una de las explicaciones y el filtro permite que la molécula grande que anteriormente se quedaba en los bronquios principales, más centrales, llegaba hasta la parte más distal, más periférica del pulmón, los alvéolos y los bronquiolos terminales y pues las lesiones aparecían de manera más periférica. Entonces, para esto sí, la biopsia percutánea empezó a ocupar el rol más importante, ¿no? Como la biopsia guiada por tomografía, donde tengo que ubicar la lesión y buscar el mejor abordaje, como en este caso hay una lesión que está en el lóbulo superior izquierdo, ¿ya? Y busco una zona, en este caso en el espacio interescápulo torácico, más o menos, ingreso con una aguja la intención de atravesar la menor cantidad de pulmón sano y poder extraer una muestra que sea beneficiosa en cuanto al diagnóstico, que me permita mandar estudios no solamente citológicos, si es que es por aspiración, una VIPA, para hacer inmunocitoquímica, que extraiga un buen coágulo, un buen material, puedo mandar incluso a estudio anatomopatológico. Si es que la lesión mide más de 2 centímetros, ya no haría una VIPA, que es biopsia por aspiración, haría una biopsia TrueCut o CORE, que es para extraer tejido. Entonces, este procedimiento, el de biopsia guiada por tomografía, es muy importante. Este es el equipo que vienen trabajando incluso en pandemia, que fue en el norte, de procedimientos intervencionistas en tórax, que lo realizamos nosotros. Acá hay otro ejemplo de cómo se realizan. Hay que colocar una marca, tomar las medidas e ingresar a la zona más periférica, idealmente, ¿no? En algunos casos no hemos entrado a las zonas tan periféricas, sino poco alejadas, riesgo de neumotoras 15-20%, pero esto se resuelve con la ayuda de un pequeño catéter si que sucediera neumotórax, se atraviesa pulmón, se atraviesa parénquima. Otros ejemplos más de biopsia guiadas por tomografía, ya cómo se coloca una marca y cómo se ingresa. La idea es llegar al tumor tomando las medidas exactas, más profundamente, que tener cuidado con los vasos, con los bronquios. Podemos tener complicaciones serias si no respetamos o conocemos algo de anatomía, sobre todo la anatomía pulmonar, obviamente. La broncoscopía que les mencioné es el método que le sigue en orden, que nos permite tomar muestras, biopsias de los tumores endobronquiales, como están en estas imágenes, hasta cierto punto nada más. No podemos acceder a la parte más periférica porque el broncoscopio tiene un diámetro. A medida que se van adelgazando los bronquios, pues ya no nos permite ingresar más allá. Simplemente pasar de repente un citocepillo o hacer un lavado, por ahí extraer algún tipo de material. Pero para lesiones más grandes que ocupan la ilusión bronquial sí nos sirve de mucho. Esas son las situaciones ganglionares, solamente referencial, que todo paciente con cáncer de pulmón tenemos que conocer. Van del 1 al 14, el 1 es N3, que son los supraclaviculares, del 2 al 9 son los N2 que están en el mediastino, acá están separados por colores, y del 10 al 14 son los que están dentro del árbol bronquial. Conocerlos es importante porque ese es el estadio N2 del cáncer de pulmón. En el caso de los mediastinales, los supraclaviculares no es metástasis, son ganglios regionales N3, siempre y cuando están en la región escalénica. Y los que están dentro del pulmón, del 10 al 14, que son los iliares hacia los subcementarios, los que están dentro del parénquima pulmonar propiamente dicho, son N1. ¿Ya? Importante conocerlos porque nos va a permitir, de acuerdo a esto, a nosotros tomar la decisión. Acuérdense que todo paciente con cáncer de pulmón, sea estadio clínico temprano, sobre todo, tengo que hacer un diagnóstico pertinente, oportuno, adecuado de la enfermedad N2 o N3, si que fuera el caso. Si que tengo ganglios no necesariamente mediastinales agrandados, no necesariamente puedo ya sentenciar al paciente a decir es una enfermedad N2, si solamente por tomografía me guío, sino tengo que hacer la comprobación histológica o citohistológica de este ganglio. Para eso tengo varios métodos. La mediastinoscopía es uno de ellos, donde se ingresa por la parte de la horquilla external, por la parte anterior de la tráquea, y nos permite acceder a los grupos 2, 4, 7, básicamente, para traqueales, el 2 para traqueales superiores, 2R, 2L, para traqueales inferiores, 4, 4R, 4L, derecho y izquierdo, right y left, y el grupo 7, que son los bucarinales. Estos grupos los puedo acceder fácilmente con una mediastinoscopía. Claro, es un procedimiento relativamente sencillo, pero se necesita experiencia, se necesita tener mucho cuidado porque estructuras vasculares hay aquí, las venas nominadas, por aquí, una lesión vascular, un accidente vascular en este procedimiento sencillo relativamente puede ser mortal. Tenemos también para pacientes en estadio clínico temprano, siempre cuando ya no tengo de repente el acceso por mediastinoscopía, menos riesgo es hacerlo de afuera, de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera quiere decir que voy a entrar por el lumen de la tráquea o un broncoscopio. ¿Cuál es la peculiaridad? Es el EBUS. La peculiaridad es que en la parte distal tiene un transductor
que es convexo, muy pequeñito y tiene una ranura por donde sale una aguja, o uno puede sacar una aguja para tomar unas muestras. Entonces, como tiene un transductor de un ultrasonido en la parte distal del broncoscopio, puedo pegarme o acercarme a la tráquea de manera que puedo acceder a los grupos ganglionares paratraqueales. Paratraqueales al 2, igual que la mediastinoscopía, al 4, superiores, inferiores, derecho, izquierdo, y al 7, que son los suprarenales. Incluso me puedo dirigir hacia el lado derecho y del lado izquierdo, acceder al grupo 10, al grupo 11, que son los interlobares, al grupo 12, que son los lobares. Entonces puedo acceder a eso. O sea, tengo excusas para no diagnosticar el mediastino. No, tengo ya dos métodos, la mediastinoscopía y el EBUS, con TNA o biopsia transbronquial por EBUS. Ahora, si tengo ganglios que no están alrededor de la tráquea, sino alrededor del esófago, que son el grupo 8, los paraesofágicos, o el grupo 9, los de ligamento pulmonar, o el grupo 5, los subaórticos, que están a la izquierda del esófago, puedo accederlos mediante ultrasonografía, que es ultrasonografía de FNA, que es igual un endoscopio con un transductor igual al broncoscopio muy parecido, que a través del esófago nos va a permitir acceder a estos grupos ganglionares. Entonces, ¿cuál es la conclusión acá? Que todos los grupos mediastinales deben ser corroborados histológicamente, no solamente por tomografía, ¿ya? Entonces tenemos algunos métodos. Otros métodos más utilizados también, la toracocentesis diagnóstica cuando hay derrame pleural, nos va a permitir ver si este líquido pleural es negativo o es inflamatorio o es oncológico. La toracotomía ya no se usa mucho, ya no es necesario someter a un paciente a una intervención tan grande para hacer una biopsia. Si tenemos la videotracoscopía en último de los casos como recurso para biopsiar algún ganglio mediastinal o una lesión pleural o pulmonar, también son procedimientos muy importantes. Entonces, este es la uniportal VATS o VATS uniportal, que nos va a permitir, mediante una incisión muy pequeña, ingresar al tórax y biopsiar las lesiones que se encuentran o en la pared torácica o en el mediastino o en el pulmón para tener una confirmación histológica. Y de repente, si hay un ganglio sospechoso mediastino, que puede ser un N2, mediante este método también puedo acceder y descartarlo y diagnosticar de repente un cáncer de pulmón en estadio clínico temprano, que probablemente tenga indicación quirúrgica. Estas son las piezas que extraemos por videotracoscopía uniportal. Sí, se utiliza siempre estructura mecánica, puesto que no podemos ingresar instrumentos más grandes. Cuando las lesiones están dentro del parénquima pulmonar, lo recomendable es marcarlas con azul patente, que es un marcador que nos permite observar en la superficie pleural, mediante videotracoscopía, la mancha azul que infiltramos, ahorita lo voy a mostrar cómo, y resecar las lesiones, confirmar o descartar cáncer. Acuérdense que también existe la tuberculosis, que es la gran simuladora del cáncer, por lo tanto, necesito casi siempre hacer una biopsia y confirmar. Parecido a una biopsia guiada por tomografía, pero en este caso ingreso con una aguja solamente para inyectar el colorante o el azul patente. Acá está la aguja en la superficie pleural adyacente a las lesiones y en la videotracoscopía voy a identificar esta zona azul marcada y la voy a resecar con sutura mecánica, ¿ya? Y así es como queda una de las piezas operatorias y eso va a ir a patología. La pequeña incisión generalmente es un día de operación, una hora de operación y un día de hospitalización. Al día siguiente los pacientes se van de alta con evoluciones muy favorables. Este es el hospital donde más cáncer de pulmón se opera en el mundo, es el Shanghai Pulmonary Hospital, que está en la ciudad de Shanghái, ¿ya? Y es el Diego González, el fundador de Uniportal VATS en el mundo, ¿no? Uno de los cirujanos torácicos más importantes. Y esto es el TNM, estadio clínico temprano, T1A, T1B, T1C, de 1 a 3 centímetros dentro del parénquima pulmonar, sin comprometer un bronquio lobar. No debe comprometer el bronquio lobar. T2, de 3 a 5 centímetros. 2A, si es de 3 a 4, 2B, si es de 4 a 5. Sin comprometer la pleura visceral, puede ser un tumor pequeño, de 1 centímetro, por ejemplo, pero comprometer y el bronquio lobar, uno de los bronquios lobares y generar neumonitis, esto es un T2. Entonces, esto es T2. Puede comprometer la pleura visceral, sí, pero no extenderse hacia la pleura parietal. Un T3 de 5 a 7 centímetros, menor o igual a 7 centímetros. Pero, si es que independientemente del tamaño, es un tumor pequeño, pero infiltra el pericardio o el nervio frénico, ya es un T3. Independientemente del tamaño, 3, 4 centímetros, 2 centímetros. Si es que tiene nódulos en el mismo lóbulo, adyacentes al tumor, es un T3, independientemente del tamaño. Si es que se extiende a la pleura parietal, o sea, salió de la visceral, compromete la pleura parietal, y es un T3. Si compromete el surco superior, sin comprometer el plexo braquial, y es un T3. El T4 ya es un tumor más de 7 centímetros, la diferencia del T3, en este caso, independiente del tamaño, compromiso de tráquea, compromiso de carina traqueal,
compromiso de vértebras, compromiso de diafragma o de esófago, o compromiso de otros, o nódulos pulmonares, pero en un lóbulo separado, como está en esa imagen inferior derecha, o un tumor de Pancoas con compromiso del plexo braquial, es un T4. ¿Cuándo es N? Para identificar si es estadio clínico temprano o estadio clínico avanzado, hay que ver el mediastino. N1 es cuando hay compromiso hasta el grupo 10. Del 10 al 14 es N1. Entonces, los ciliares son el 10, lo que vamos a ver es un N1. Si es que no hay enfermedad comprobada, sea por tomografía, por PET scan o por estudios diagnósticos como el EUS o la mediastinoscopía, N0. N2, cuando hay enfermedad mediastinal ya evidente, comprobada, N2, el mediastino, ya ipsilateral, quiere decir que trazando una línea media de la tráquea, si están en el mismo lado del tumor, es N2. Ya N3 hay dos escenarios. Si tengo un tumor en un lóbulo, o sea, por ejemplo, en este caso, inferior izquierdo, y tengo enfermedad en el pulmón o en el mediastino, pero contralateral, o sea, al otro lado, hacia la derecha, esto es N3. Ya, si tengo ganglios positivos en la región escalínica o supraclaviculares, esto es N3 también. IMS tiene varios escenarios, M1A, M1B, M1C. M1A, cuando la enfermedad metastásica está dentro del tórax, o en la pleura, o en el pericardio, o en el otro pulmón, con derrame pleural maligno, con siempre o con carcinomatosis. M1A, M1B tiene dos escenarios, una enfermedad metastásica única, extratorácica, o una enfermedad ganglionar extrarregional única. Y M1C cuando hay enfermedad metastásica múltiple. Los órganos a donde más frecuentemente hace metástasis en cáncer de pulmón son cerebro, glándulas suprarrenales, hígado y hueso. ¿Ya? Esto es el TNM, y el estadio clínico temprano va desde el estadio clínico 1A1 hacia el estadio clínico A3A, siempre cuando sea T3N1. Y ese con N2, o sea, con enfermedad ganglionar mediastinal positiva, ya sería un estadio clínico ya que no es temprano. En este caso tendría que el paciente recibir neoadyuvancia, pero hacia el estadio clínico 3A es un estadio clínico temprano, en donde yo le puedo ofrecer bien al paciente el tratamiento que sigue estando vigente como primera línea en el estadio clínico temprano, que es la cirugía. El plan de trabajo a todos los pacientes, someterlos a resonancia cerebral, tomografía de tórax, tomografía de abdomen, idealmente un PET scan. Necesito descartar enfermedad metastásica, necesito descartar compromiso de otros órganos para decir es un estadio clínico temprano o no lo es. Y obviamente una buena anamnesis y valorar de acuerdo a los factores de riesgo y los hallazgos la zona más accesible para biopsiar, para tener un diagnóstico, la mejor zona para biopsiar a un paciente con cáncer de pulmón, en la que menos mortalidad le genere, o sea, procedimiento menos riesgoso, siempre y cuando pues, sea viable, sea un tumor, una lesión sólida, con tumor viable, nos va a dar una muestra, un tejido muy representativo para todos los estudios que ameritan. Acuérdense, no solamente patología, es inmunistoquímica, es mutaciones moleculares, entonces necesito cuidar bastante la muestra. El plan entonces de células, cómo manipular las muestras, esto ya lo hace patología, siempre tengo que pedir marcadores para adenocarcinoma y para epidermoide, P63 o P40 con TTF1. Identificar carcinoma de células no pequeñas, es un carcinoma de células escamosas, o es un carcinoma de células pequeñas de tipo neuroendocrino, y de acuerdo a eso voy a pedir la genómica, las mutaciones moleculares, el tratamiento con genes, FPRK, FPR, ALK, 01, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre tengo que pedir marcadores de inmunohistoquímica para orientar el diagnóstico. Ese es el estadio clínico temprano. La cirugía seguida de quimioterapia adyuvante es el plan, ¿no? Hoy en día ya hay nuevos estudios, como les mencioné, de nuevas drogas, inmunoterapia, terapia molecular, que se puede utilizar hasta en el estadio clínico temprano. Desde mi punto de vista, que soy cirujano, en el estadio clínico temprano, siempre y cuando el performance status del paciente lo permita, siempre y cuando el paciente esté en condiciones aceptables, todos los estudios que le vamos a realizar de pruebas de función pulmonar, como son el DELCO, la espirometría o las pruebas de refuerzo, nos justifiquen que el paciente va a poder vivir con un lóbulo pulmonar menos, sigue siendo la lobectomía el gol estándar. Para estadios clínicos muy tempranos o muy pequeños, la enfermedad T1A o T1B, N0, estadio clínico 1A, vamos a poder ofrecer incluso dependiendo del performance y la reserva pulmonar del paciente, segmentectomías, o sea, solamente irnos al segmento donde está el tumor con resultados similares a la lobectomía, pero siempre y cuando pues, sea un estadio clínico muy temprano, ¿no?
hablando de enfermedad T1 básicamente. ¿Ya? Entonces la cirugía sigue siendo el gold estándar, todavía no ha sido reemplazada, aunque cada vez el tratamiento molecular y médico entra a tallar un poco más. Ahora, dentro de lo que los cirujanos tenemos que tomar la decisión, y eso va a depender mucho de la experiencia del centro donde se realice, de los insumos. Contamos con todo lo que necesitamos para desarrollar alguna técnica u otra quirúrgica. Podemos elegir entre una toracotomía, que es esta incisión bastante grande, en donde muchas veces se fracturan algunas costillas al intentar separar y aperturar el tórax para acceder a un lóbulo, resecar el lóbulo, hacer lobectomía, disecar el mediastino, o hacerlo mediante una incisión de 2,5 centímetros, como esta que está a la mano derecha, con los resultados desde el punto de vista oncológico similares, siempre y cuando se realicen bien, utilizando los materiales adecuados, pero con una recuperación muchísimo más rápida, donde el paciente se reincorpora a sus actividades. Entonces, en el estadio clínico temprano quirúrgico, nosotros tenemos que elegir la técnica quirúrgica. La que más se está utilizando en los países hoy en día es la videotraboscopía uniportal, por un solo puerto todo, obviamente con el material adecuado. Las pinzas son diferentes a las pinzas de cirugía multipuerto. En uniportal las pinzas tienen sus cualidades, sus características. Eso de la lobectomía, solamente para mencionarlo, en el estadio clínico temprano, quirúrgicamente hablando, paso a paso, cómo es una lobectomía, en este caso es una lobectomía superior izquierda, yendo desde arriba, desde la izquierda hacia la derecha y bajando. Primero hay que separar el lóbulo superior, traccionar, disecar toda la pleura mediastinal alrededor, teniendo en cuenta que por delante es el nervio frénico y por detrás es el nervio vago, de no dañarlos, y exponer los vasos, tanto la vena pulmonar que está por delante, la vena pulmonar superior, en el caso, la parte más apical vamos a encontrar la arteria pulmonar, y en la parte posterior vamos a encontrar el bronquio principal. Tenemos que identificar el bronquio que va al lóbulo superior, aislarla. Entonces, una vez identificadas esas estructuras vasculares, voy a completar la cisura y liberar la arteria pulmonar en todo su trayecto interlobar, y vamos a ver que de aquí salen ramas. Vamos a separar acá el lóbulo superior del lóbulo inferior, y voy a tener que ligar solamente las arterias que van al lóbulo superior, como son estas de acá, donde están la língula, que se va prácticamente con toda la pieza, con las arterias lingulares, y las arterias segmentarias posteriores, que son algunas de las ramas que irrigan al lóbulo superior. Luego de esto, de la arteria pulmonar sale una rama, que es el tronco anterior, que da también arterias para el segmento apical y apico posterior. Entonces también tengo que liberarla y seccionarla, si es que es con ligadura o idealmente con sutura mecánica vascular. Luego de esto voy a disecar, completar la disección de la vena, exponerla. Algunas literaturas recomiendan seccionar la vena a este nivel. Siempre para la vena lo más recomendable es sutura mecánica, porque algún accidente o el anudar la pinza, muchas veces las anguladas o las vasculares que utilizamos, el tejido vascular puede retraerse y una vez cortado, introducirse dentro del corazón, digamos, del pericardio, y no tener un control vascular adecuado. Entonces, a nivel venoso, lo más recomendable es utilizar cirugía, sutura vascular endoscópica, mecánica. Hay que disecar el bronquio. Yo generalmente diseco primero la vena, luego el bronquio, lo dejo al final, porque el bronquio me va a permitir traccionar todo el lóbulo, es una estructura más rígida, y lo dejo para el final generalmente. Bueno, en este caso, esta literatura lo deja la vena al final. El final es lo mismo, depende de la experiencia y cómo uno se haga. Y es como queda, ¿no? La arteria pulmonar con todas sus ramas ligadas, la vena pulmonar superior izquierda ligada y el bronquio del lóbulo superior ligado. Y luego se completa con la disección de los grupos ganglionares mediastinales que van desde el 2 hacia el 9. Importante, si es que el lóbulo superior, los que están más altos, y siempre incluir, siempre el grupo 7, que son los subcarinales, nunca deben faltar en una disección. Este es un ejemplo de una lobectomía. Este fue un paciente de nuestro hospital. Esta es la lobectomía superior izquierda también. Acá ven el lóbulo superior, abajo ven la língula más pequeña, ¿no? Y este es un tumor relativamente grande, un tumor que sobrepasaba los 4 centímetros. Era un tumor T2 N0, ¿no? Lo veíamos acá en la medicinal, se hizo la disección ganglionar medicinal, pero salieron negativos. ¿Ya? Entonces, lobectomía
es el gol estándar. Luego, el tratamiento, dependiendo si es una enfermedad temprana, no va a requerir a veces, cuando es un T1 hasta T2A, menos de 4 centímetros, N0, M0, terapia adyuvante, pero cuando es un tumor Wilkie más de 4 centímetros, siempre va a necesitar este tratamiento adyuvante, quimioterapia basada en platino. Dependiendo de los márgenes y los ganglios comprometidos, se considera la radioterapia. ¿Es simple? Parece simple, ¿no? Eso es lo que les mencioné hace rato, cáncer de pulmón, estadio clínico temprano, estadio clínico 1. ¿Cuál es la sobrevida? Si es que diagnostico un cáncer de pulmón menos de 10 milímetros, si es que el tumor mide menos de 10 milímetros y sea un in situ, línea celeste, la sobrevida a los 60 meses, 100%, ¿no? 100%. Si mide de 1 a 2 centímetros, 92% de sobrevida. De 2 a 3 centímetros, 84%. Hasta 31 milímetros, 76%. Entonces, en este estadio clínico, la sobrevida es muy importante, pero diagnosticarlos en esta etapa es el reto, ¿no? Como les mencioné, no tenemos una política de screening. En ese estadio clínico en China, en Shanghái, sí diagnostican, porque allá sí hay tomografía de dosis baja para toda la población. Casi toda la población está en riesgo. Hay tabaquismo por todos lados, así que ellos sí tienen política y diagnostican así. Nosotros, lamentablemente, diagnosticamos los cánceres de pulmón o llegan a nuestros hospitales con derrame pleural, con metástasis a otros órganos, pero esa sería la realidad en el diagnóstico en estadio clínico temprano. Luego ya del 3A al 3C, donde hay enfermedad mediastinal o supraclavicular, un N3 ya sería la quimio radioterapia definitiva, tratamiento multimodal o quimio radioterapia seguida de cirugía, dependiendo del performance del paciente. Con estadio clínico 4, siempre también tratamiento sistémico y la inmunoterapia, la terapia molecular dirigida de acuerdo a los genes que ya hemos identificado en el tumor. Y el estadio clínico 4B mayormente son pacientes que tienen enfermedad muy avanzada terminal por scan rojo, mayormente los pacientes van a terapia paliativa, ¿no? En estadio clínico temprano también se puede utilizar la SBRT, la radioterapia ablativa estereotáctica, esas son sus siglas, a los pacientes con un performance peor, un performance status malo, pacientes no candidatos a cirugía, no tienen una adecuada reserva pulmonar, no tienen indicación por pruebas de función pulmonar, por espirometría o por DELCO, de ser sometidos a una lobectomía con intención curativa. Entonces, estos pacientes les puedo ofrecer la radioterapia ablativa estereotáctica. Médicos del departamento de radioterapia lo utilizan mucho, sobre todo en Lima. Acá también lo tenemos. Y esto puede ser tan beneficioso, esto se llama radiocirugía, tan beneficioso como la cirugía. Incluso hay estudios que lo comparan y lo equiparan con la cirugía, ¿no? Entonces tenemos esta alternativa para pacientes no candidatos de cirugía. Esto es el resumen de supervivencia de los 5 años en general es del 18%, estadio clínico temprano de la cirugía seguida por quimio y estadio clínicos 3A, 3B, valorar 3A siempre y cuando no haya enfermedad N2, adyuvancia, cirugía, inmunoterapia, en estadios clínicos avanzados, si entra a taller el tratamiento sistémico, quimio, terapia target o inmunoterapia, o el cuidado paliativo dependiendo del performance del paciente. Y bueno, en marco del Día Mundial de Cáncer de Pulmón que se aproxima, llamar a la concientización a todos ustedes, personal de salud, para poder educar a nuestra población, que es el método de control más importante en nuestra realidad, la educación sobre los factores de riesgo, básicamente sobre el tabaquismo, ¿no? Para poder disminuir esas tasas tan tristes de cáncer de pulmón en nuestro país. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Álvarez. Muy interesante su ponencia. No sé si alguno de los participantes tuviera alguna pregunta, levantar la mano o hacerlo a través del chat. ¿Alguna pregunta de parte de los participantes, por favor? No sé si mis compañeros que están de coanfitriones tienen alguna pregunta en su chat. No, me están mencionando que no hay ninguna pregunta, doctor. Agradecerle infinitamente de parte del Departamento de Promoción de la Salud y la Dirección de Control del Cáncer por la ponencia brindada por el día de hoy. No sin antes volver a hacerles la invitación a todos los presentes para que puedan participar de esta gran jornada de sensibilización a favor del Día Internacional del Cáncer de Pulmón. Es el día 17, pero nosotros estamos con el doctor Álvarez acá organizando una caminata para el sábado 18, donde el punto de encuentro es la puerta del mall, la avenida Mansiche, y la llegada es Guanchaquí. Doctor, hay una pregunta. Me están indicando, en el primer nivel, ¿qué observaciones se deben tener? Perdón, Alicia, como acá el audio no está un poco bajito,
¿Puedes decirlo más fuerte? En el primer nivel, ¿qué observaciones se deben tener en cuenta? En el primer nivel de atención, observaciones, no sé a qué se refiere la pregunta, ¿qué observaciones en el primer nivel? Señorita o señora Miriam García, no sé si podría aperturar su audio para poder hacer la pregunta. En el primer nivel de atención, sí, a ver Me si me lo... refería a qué precauciones, qué cuidados para poder evitar, claro, esta parte de la alimentación y esas cosas, doctor. Claro, bueno, en el primer nivel es la prevención primaria, pues, ¿no? La prevención primaria consiste en erradicar los factores de riesgo, ¿no? Educar a la población, erradicar el tabaquismo, controlar el tabaquismo, mejorar las cocinas en la población andina, y no solamente andina, aquí también, controlar los factores de riesgo si son pacientes que de repente se exponen a la mina o se exponen a ocupaciones en donde están expuestos a sustancias tóxicas utilizando respiradores, ¿no? Que no permitan que estos inhalen constantemente los agentes nocivos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en el primer nivel de atención, la educación y la concientización sobre los factores de riesgo para cáncer de pulmón, ¿no? Y obviamente pues la alimentación saludable, ¿no? Y el ejercicio físico que van de la mano, ¿no?